¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 21:30, 17 grados la temperatura en Asunción. Dos temas tenemos esta noche. Primero vamos a hablar con el senador del PLRA, Víctor Ríos. Ya está con nosotros el informe del presidente Mario Abdo Benítez en relación a... Hoy fue duramente criticado prácticamente por todos los medios de comunicación. Se habló de que prácticamente no hubo una autocrítica. Y después también al senador Ríos queremos preguntarle su visión hoy, cómo está Eduardo Peta al frente del Ministerio de Educación, y también el tema terna para la Corte Suprema de Justicia. Hay posiciones divididas en el Senado, hay un sector, principalmente Honor Colorado. Hoy se ratificaba nuevamente ese bloque. Lo escuchaba en el noticiero a Juan Darío Monjes mencionar que esa terna tiene que ser devuelta. Vamos a escuchar la opinión del senador Víctor Ríos en relación a ese tema. Y lo otro, este es un tema muy importante porque va a estar con nosotros Matías Insaurralde. ¿Quién es Matías Insaurralde? Es un joven programador, desarrollador de software. Fue el primero prácticamente que alertó acerca de la poca transparencia por parte del MITIC para el manejo de la agenda digital y los 130 millones de dólares que va a administrar el MITIC a partir de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Mucha discusión en relación a ese tema porque independientemente, y eso Matías, y vamos a hablar con él esta noche, él no cuestiona la importancia de desarrollar la agenda digital. Lo que sí se cuestiona es que no dieron toda la información de cómo se va a utilizar los 130 millones de dólares. Inclusive saltaron gravísimas y serias denuncias que comprometen al viceministro de Tecnología, Miguel Martín, en relación a la contratación de docentes de una universidad vinculada a su familia con salarios millonarios. Vamos a desmenuzar el caso. ¿Qué es lo que un grupo ya de ciudadanos, de desarrolladores cuestionan a la agenda digital? Va a estar Matías, porque Matías Insaurralde, recordemos que él vive en el exterior, coincidió que está por acá, entonces aprovechamos y va a estar con nosotros esta noche para hablar de esto que preocupa porque no hay transparencia. Y estamos hablando de una plata, 130 millones de dólares que vamos a terminar pagando todos los paraguayos. Saludamos al senador Víctor Ríos del PLRA. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Un saludo a la teleaudiencia y muchas gracias por la invitación, Jorge. No, gracias, senador, por aceptar y por estar con nosotros. Yo decía esta mañana en la radio, yo no lo voy a defender a Mario Abdo Benítez, pero cuando se le reclama autocrítica, es un reclamo que hemos escuchado en los informes de gestión que se le hizo a todos los presidentes de la República. Y yo decía, ¿quién es el presidente que va a aprovechar cadena nacional para ir a hablar de lo malo que fue? O, por supuesto, uno va a contar de lo capo que fue, de las cosas que hizo, y aprovechar al máximo ese tiempo donde tiene el foco de atención de todos los medios de comunicación y que eso después se va a amplificar por todas partes. Pero se insiste en el tema autocrítica y lo otro de que en estos 10 meses de gestión hemos escuchado prácticamente todavía promesas que venían de la campaña electoral. ¿Qué decías al respecto, senador? Coincido contigo. Yo no sé si es un espacio para la autocrítica, porque es un mensaje a la sociedad, digamos, sobre el estado de la nación, digamos, tomando más o menos una práctica o una idea que se maneja en los Estados Unidos. Pero en realidad es un mensaje a la ciudadanía sobre el estado de la nación, cómo ve la situación el presidente de la República y donde también obviamente tiene que informar sobre las obras, sobre los proyectos que está emprendiendo y que va a emprender en el futuro. De todas maneras, en algún momento dado él habló de que no estaba llenando las expectativas ni sus propias expectativas, pero yo desde ese punto de vista coincido contigo. No sé si es un espacio para la autocrítica. Si Aparte, yo soy presidente, nunca nadie lo hizo, ¿no? Nunca nadie lo hizo. Si yo soy presidente de la República, haría lo mismo. O sea, todo el mundo pendiente, todos los medios, claro. Y tengo que aprovechar la oportunidad para hablar de mis proyectos, de lo que pienso hacer en el futuro. Ahora,
En el caso del presidente de la República hay que, por lo menos mi crítica principal tiene que ver con lo siguiente. Hizo anuncios espectaculares, inversiones importantes para el futuro. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo hoy? ¿Qué es lo que estamos teniendo hoy en Paraguay? ¿En qué contexto hizo este discurso muy positivo y muy optimista con relación al futuro? En un contexto en que, según los datos, ¿verdad?, bajó la venta en los supermercados casi en un 10%. Sí. Obras en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas en un 43%, venta de automóviles en un 16%, aumentó la pobreza en un 3% prácticamente, el desempleo en un 2%, aumento de la tarifa de agua en un 100%, aumento de combustible en un 12%. Es una crisis económica importante, la actividad económica disminuye en un 4%. Entonces yo esperaba que él haga anuncios de efectos inmediatos, que nos diga en este momento esto estamos haciendo, esto estamos desarrollando y vamos a generar consecuencias positivas inmediatamente, de tal forma a descomprimir un poco este mal humor social generalizado que tenemos en el Paraguay. Yo creo que por ahí viene la crítica y la debilidad más importante del discurso presidencial, porque nadie le puede criticar después las obras que piensa emprender, pero eso a futuro. El problema tenemos hoy. Hay problemas, tienen problemas las franjas de la tercera edad, tenemos problemas con las terapias intensivas. Si bien anunció algo, yo esperaba un anuncio más contundente. Si tenemos datos que nos indican que ni siquiera tenemos la mitad de las camas que deberíamos tener de terapias intensivas en el Paraguay, y es un debate que se instaló de manera muy importante en todos los medios, en todos los ámbitos políticos, sociales, mediáticos, obviamente. Bueno, yo esperaba, y se trata de una situación que genera muertes, ¿verdad?, que está causando muertes en el Paraguay. A mí me hubiera gustado y yo hubiera esperaba un anuncio contundente en ese sentido. Entonces, yo creo que por ese lado, por lo menos mi crítica al presidente de la República va por ese lado. No hizo anuncios ni presentó medidas que puedan mitigar inmediatamente esta difícil situación económica y social que estamos viviendo en el Paraguay. Y aparte lo otro, cuando se hace anuncios de lo que ya se hizo en algunas instituciones, yo decía, eso por supuesto por el funcionamiento de esa sinergia natural de las instituciones, tienen que nomás luego hacer, inaugurar cosas o hacer algo, ¿verdad? Sí. Yo no creo que ningún ministerio esté cerrado, tiene que hacer nomás luego algo. Entonces, pero lo que no vimos es una hoja de ruta, en el sentido de cuál es la impronta del gobierno de Mario Abdo Benítez, la columna vertebral que le quiere imprimir en estos 4 años y medio que le queda todavía. Tema Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hasta la semana pasada estaban los campesinos acá. Sí. Y nosotros el otro día en el programa el domingo, con el colega Clary Arias, hablábamos también con analistas de lo que se venía del discurso del presidente, hasta por una cuestión de dignidad. Yo no sé si a los campesinos le das $1 millón, le das plata y confórmense con eso y vuelvan al campo con una mochila cargada de promesas. Y en el Ministerio de Agricultura y Ganadería yo no veo un proyecto, un plan concreto que apunte a mejorar las condiciones del campo y las históricas reivindicaciones del sector campesino. Mira, a mí me tocó ir a conversar y me reuní con los campesinos. Esta vez cuando estuvieron Esta vez que estuvieron por Asunción. Y realmente no me explicaba, Jorge, y le preguntaba a Paco, que participó de aquella primera movilización y participó de las firmas de aquel famoso acuerdo en el Senado de la Nación. Sí. ¿Recordarás eso? Sí. Entonces yo le decía a Paco, así en guaraní, le decía, Paco, mira, ¿cierto está la o firma, pea, como me iban a... Sí, o firma. Entonces yo le decía, pero no puede ser. ¿Cómo el presidente de la República va a ir a firmar un acuerdo donde te dice, Jorge, en tanto tiempo, esto vamos a hacer algo concreto, tangible,
medible, mensurable, como es el tema de dinero, te dicen en tanto tiempo vas a tener este dinero para poder afrontar tu situación, llega el momento y no se cumple. Un presidente de la República que acaba de asumir con la legitimidad que tiene un nuevo presidente de la República, con un parlamento, como me dijo hoy un colega tuyo, realmente colaboracionista. Este es un parlamento colaboracionista con el presidente de la República, porque sin tener el mayoría propia, ¿verdad? El parlamento nunca le trabó absolutamente nada. Entonces él va y firma, y en el parlamento, fíjate en la fuerza simbólica de esto, en el parlamento firma el acuerdo. Se cumple el plazo y no se cumplió con el acuerdo. Por eso volvieron otra vez. Volvieron los campesinos nuevamente, volvieron y sumamente molestos. Y yo te puedo asegurar que los $1 millón evidentemente no van a solucionar el problema, y te puedo asegurar que en realidad los campesinos volvieron porque tampoco están en condiciones de resistir tanto tiempo en la ciudad. Claro. Hay gente muy pobre, muy humilde, de condiciones económicas tremendamente débiles. Entonces, por eso vuelven. Pero te puedo asegurar que no están satisfechos para nada, porque se sintieron, y vos hablabas con ellos así, te decían, oye, me decía uno, hay que senador, claro, ya puede, presidente de la República, manico, firmado el día. No hay cumplir, a lo reclamarle, dice que te le acuerdas, y ahora no cumplimos ahí. Entonces la presidenta de la República firma, no respeta, bueno, yo creo que eso refleja bastante el estilo de gestión del gobierno. Inclusive uno puede decir, si uno estuviera en Argentina, diría se le escapó la tortuga, ¿verdad? Se le escapó la tortuga al gobierno, es muy lento para las respuestas. Y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Tiene tiempo para poder recapturar a la tortuga. Debo decir también, Jorge, que yo como pilarense y ñebuqueño reconozco que el anuncio que hizo el presidente de la República en el discurso, en el mensaje, anunciando que se avanza con el proceso de construcción de la defensa costera de Pilar, para nosotros es una noticia extraordinaria. Probablemente sea una de las mejores noticias. Y sobre todo por lo último que padecieron. Por eso, y ellos, estuvo el presidente de la República, el vicepresidente, una audiencia pública, los ministros. Y salvo un incidente muy feo que tuvimos con el ministro de Emergencia, en general el gobierno se comportó muy bien con Pilar y el departamento de Ñembucú. Obviamente falta mucho, pero este anuncio que hizo nos satisface muchísimo, porque va a venir a solucionar un problema histórico de la ciudad de Pilar y de todo el departamento de Ñembucú, porque estamos hablando de la ciudad más importante de la capital departamental. Pero es un tema ahí puntual del departamento de Ñembucú. Pero a nivel general, esta es mi perspectiva sobre el mensaje presidencial. Otro día, analistas que hemos escuchado hablar, senador, coinciden en esto de la improvisación en este gobierno. Y eso se pone como ejemplo. Por ejemplo, el 15 de agosto asume Mario Abdo Benítez y 3 meses después todavía no había ministros definidos en algunas instituciones. Eso por un lado. Y lo otro, que coincidían también y esto está medido, lo presentó Leandro Prieto con un grupo de gente que viene trabajando en mediciones, en 10 meses el nivel altísimo de desaprobación que tiene un presidente. Sí. Entonces esto yo digo, buscando un poco lo positivo, ¿verdad? Porque yo supongo que todos coincidimos en que en absoluto queremos que le vaya mal a un gobierno, porque al final nos afecta a todos. Y yo no sé si después de esto va a servir para que el presidente tenga así una especie de sacudida, sí, reaccionar. Yo pensé que iba a cambiar ministros, se ratificó él que no le va a cambiar a ninguno, por lo menos hasta ahora, pero yo espero que que le sintamos a ese piloto de tormenta que dijo Mario Abdo Benítez, porque si no, ya se va a dar esto que ya se dio hoy. No sé si llegaste a leer y escuchaste, presentaron un pedido de juicio político. Sí. Imagínate 10 meses de haber asumido un presidente. Ni con Lugo parece que pasó eso. Ni con Lugo, pero es más, el otro día el colega Pepe Costa me decía, yo te lo estoy comparando con González Macchi en cuanto a la improvisación. Sí. Con González Macchi. Entonces, en tan poco tiempo,
Yo no sé si eso nos conviene. Lo de la presentación de juicio político me parece, a mí particularmente, un despropósito, porque me parece que no están dadas las condiciones y lo que eso va a significar, porque nosotros ya padecimos eso, lo que fue un juicio político. En el caso de Fernando Lugo, por más que vos decís que fue eso un golpe parlamentario, pero la repercusión a nivel internacional, con la coyuntura hoy a nivel internacional, cómo nos puede afectar de manera negativa. Hoy un medio importante, dos creo, porque no todos hicieron eco, ya levantaron la información. Sí, ¿Y cómo se lee eso a nivel internacional? Hace 10 meses que asumió este presidente y hoy, ya lo están hoy hay un amenazando sector de abogados con que ya están sí. pidiendo juicio político. Sí. ¿No? Sí, verdaderamente. A ver, en primer lugar, en principio yo creo también que 10 meses es un plazo muy, muy corto para estar cambiando ya ministros, salvo escándalos tremendos de corrupción o ineficiencias exasperantes, inadmisibles. Así es que yo por ese lado no lo criticaría aún a él, o sea, seguramente está esperando que empiece a funcionar la rueda del gobierno, porque realmente le cuesta arrancar. Ahora, si el gobierno llega a ejecutar el 50% nomás de las obras que anunció, yo creo que va a andar bastante bien. Pero a este ritmo no lo va a hacer. Va a tener que apurar bastante al caballo porque está muy lento. ¿Y qué es el tema? El mientras tanto. O sea, vamos a suponer que los procesos para la ejecución de las grandes obras, los procesos que tienen que ver con la reactivación económica para la que anunció el gobierno unos, creo que 1.500 millones de dólares. Bueno, vamos a suponer que todos esos procesos están marchando bien, con los plazos muy bien desarrollados, pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos? En la presentación del juicio político, yo te puedo asegurar que se concretó y los abogados se animaron porque miden la temperatura social. Y saben que hoy el presidente de la República tiene mucho rechazo social. Hay una desaprobación. Hay una desaprobación alta. Yo no tengo esa medición a la que hiciste referencia, pero no hace falta una medición tan específica como la que estás mencionando si uno conversa con la gente. Fíjate que hasta, mira lo que voy a decir, a mí no me pueden decir nunca que tenga un pelo siquiera de cartismo, ¿verdad? Yo creo que si hay alguien en este país que no tiene sospecha de cartismo, soy yo, o de cartista soy yo. Y hay gente que te dice, era mejor Cartes. Hay gente que empieza a extrañar al gobierno. Lo que pasa es que la comparación es inevitable. Por eso, y que eso ocurra en 10 meses realmente es preocupante. Sin embargo, yo también tengo que mencionar, si bien vamos a hablar más tarde de la terna, pero la actitud del Ejecutivo en cuanto a la elección de ministros de la Corte es una actitud positiva. Que ayer mencionó en su... Él mencionó, y eso hay que valorar informe, eso para que no nos digan que todo es negro, claro, que todo estamos criticando. Me parece eso muy importante y creo también, mira, sí es cierto que su candidata, la candidata que tiene el apoyo del Ejecutivo es Carolina Llanes, también es una buena elección desde mi perspectiva. Eso es algo que destacar porque colabora tremendamente, es un aporte extraordinario para la consolidación de la institucionalidad republicana y democrática de este país. Sin embargo, no podemos perder de vista esta situación de crisis social, de crisis económica. Hay mucho mal humor social y si el gobierno no empieza a producir resultados importantes para mitigar esta situación antes de fin de año, y veo realmente muy negro el panorama. Sí, que introduciste, vamos a hablar ya del tema de la terna, ¿verdad? Yo tengo una opinión formada en relación a este tema porque ayer Mario Abdo Benítez en su discurso, puntualizaste muy bien, coincido 100%. Los tres últimos ministros que fueron electos, que llegaron, en general, habrá casos particulares, pero en general con la aprobación, un consenso de todo, ¿verdad? Incuestionable inclusive, ¿verdad? Pero hoy cuando existe un manto de dudas sobre el trabajo que hizo el Consejo de la Magistratura para la elaboración de esta última terna,
incluso no solamente un sector político cuestiona eso. Está esta organización, esta ONG IDEA, donde está Ezequiel Santagada, están trabajando por el tema de declaración jurada, transparencia, etcétera, etcétera. Presentaron una acción. No se va a retrotraer todo lo que se hizo si ustedes en el Senado finalmente terminan eligiendo a uno de los ternados, cuando a todas luces vemos que esta terna tiene un manto de dudas, se habla de mano negra, de cuestiones inexplicables, de que por qué el que estaba en número 16 fue al 4, el 4 bajó al 13 y no explicaron. Y aparte habiendo una ley que tenían que dar a conocer esa sesión reservada y no lo hicieron, senador. Mira, cuestionamientos a la puntuación de los candidatos siempre hubo. Inclusive la senadora Desirée Masi, en las dos ocasiones últimas que yo recuerdo, ¿verdad? En el caso de... Sí, en dos ocasiones últimas en que elegimos claro, a Ramírez Candia y Jiménez y después a Martínez Simón. Ella justamente estuvo cuestionando esa parte que tiene que ver con la puntuación de la honorabilidad. Porque eso hay que reconocer y eso es muy evidente ahora gracias a que se transparentó el proceso. Es muy arbitrario, es muy subjetivo, por lo menos no quiero decir arbitrario, es muy subjetivo, es muy discrecional la medición de la honorabilidad. ¿Cómo yo mido tu honorabilidad? ¿Cuáles son los indicadores para medir tu honorabilidad? Y por lo menos el Consejo de la Magistratura esto nos ha explicado y eso quedó muy a merced del criterio discrecional de cada miembro y eso ha hecho que varios candidatos y candidatas hayan cuestionado este tema. No es la primera vez que se cuestiona esa parte. Pero todo el punto. Sí. ¿Tenemos derecho los ciudadanos a saber cómo miden y cuál es el criterio de los integrantes del Consejo para medir la notoria honorabilidad o no? Tenemos derecho, solo que no hay indicadores, claro. O sea, eso queda a criterio de cada uno. O sea, yo considero que Jorge tiene honorabilidad y le doy la máxima puntuación. Y considero que Pedro no es tanto y le doy la mitad de Jorge. Entonces, Pedro, que te estaba superando a vos con los antecedentes, etcétera, etcétera, termina perdiendo ante vos porque yo te di a vos la máxima calificación, el máximo puntaje en materia de honorabilidad. Esa situación se cuestionó siempre, en todos los casos, no solamente en este caso. Por otro lado, sobre la cuestión de que se haya declarado secreta la sesión, en realidad, Jorge, tuvimos una discusión sobre este tema en el Senado. La ley actual, que nosotros aprobamos hace poco, autoriza al Consejo de la Magistratura y a los otros órganos a declarar secreta la sesión en algunos casos pero sobre temas puntuales. Sí, pues es un tema puntual. Ellos consideraron que tratándose de una dimensión muy personal, inclusive privada, que puede terminar afectando la dignidad de los candidatos, consideraron que era conveniente declarar secreta esa parte de la sesión. Podemos cuestionar, o sea, uno puede no estar de acuerdo con esto que resolvió el Consejo de la Magistratura, y me parece perfecto, pero lo que no se puede decir que haya sido una medida ilegal, porque repito, es la ley que nosotros aprobamos desde el Congreso de la Nación, la ley que promulgó el Ejecutivo sin ningún cuestionamiento y que le da esa potestad al Consejo de la Magistratura. Entonces, si yo tengo la potestad legal, no puedo ser cuestionado por ejercer esa potestad. O sea, no me pueden decir que yo haya cometido, perdón, puedo ser cuestionado. Lo que no me pueden decir es que yo haya cometido una irregularidad por ejercer una potestad legal, perfectamente establecida. Pero siguiendo esa lógica, en las tres etapas que tiene la selección de los candidatos, uno que tiene que ver con la cuestión académica, lo otro cuando se mide su participación en las audiencias públicas y lo tercero la notoria honorabilidad, con ese criterio siempre ese tercer punto va a ser sesión reservada. Y la verdad que hay que... Entonces, lo que me parece cuando se habla de sesión reservada, cuando se menciona en esta ley que ustedes aprobaron, de que esa sesión tiene que ser pública, me parece a mí que cuando se trata de una cuestión puntual, viene una denuncia del candidato Víctor Ríos, no acá una denuncia puntual que afecta a la privacidad o la intimidad. Ahí puntualmente, esto no vamos a hacer público, ese punto.
Pero el resto, cuando le estás midiendo una parte del 30% del puntaje que es determinante, tenemos derecho los ciudadanos justamente a que por esa ley que aprobaron ustedes, a saber cuál fue el criterio utilizado por los miembros del Consejo. Obviamente que tenemos derechos los ciudadanos, pero también hay que reconocer que es una potestad con cierto grado de discrecionalidad que otorga la ley a los órganos como el Consejo de la Magistratura. Simplemente eso es lo que estoy señalando. Yo puedo no estar de acuerdo, puedo decir, no, en este caso se equivocaron, debería ser absolutamente todo público, todas las etapas debieron ser públicas, pero la ley otorga esa facultad, repito, con cierto margen de discrecionalidad al Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura en este caso decidió utilizar esa potestad. Pero entraron en una contradicción, porque finalmente dieron a conocer el contenido de un test psicotécnico que sí tenía que ver con cuestiones privadas, y sin embargo lo otro no. Bueno, justamente ese es un tema para ver, para analizar la legitimidad, porque lo otro también afecta a ciertas cuestiones muy personales. Porque fíjate, Tomás, me contaba un senador, que no voy a citarlo porque no estoy autorizado, que en el Palacio del Poder Judicial, muchos colegas míos dejaron de hacer el trabajo diario, ¿verdad?, para poder seguir la sesión del Consejo, para ver el informe sobre el test psicotécnico. Sí. Y se burlaban de algunos candidatos que, por ejemplo, no sé quién dijo que cuando tenía 15 años se emborrachó y se cayó, claro, no sé. Que se fue a una farmacia y no pagó. Bueno, y te das cuenta que tenía problemas con el alcohol. Te das cuenta cómo hay que ser muy cuidadosos. ¿Qué tiene que ver eso qué importa eso para un ministro de la Corte? ¿Qué tiene que ver que yo en la adolescencia en mi adolescencia me agarré varias veces a trompadas? Eso es lo que tenían que cuidar los miembros del Consejo, claro, que ese tipo de información no se difunda y no lo otro. Pero por eso, porque entonces en este caso ellos entendieron que correspondía a la sesión secreta, pero fue perfectamente legal. Pudieron haberse equivocado, vamos a suponer que valoraron mal la situación, que aplicaron equivocadamente, pero es una potestad legal. No se lo puede estigmatizar, no se puede desechar el trabajo del Consejo de la Magistratura por el uso de una facultad perfectamente legal y expresamente establecida. No es una cuestión que ellos hayan concluido a partir de un esfuerzo interpretativo de la ley. Eso está expresamente establecido en la ley. Y justo no hay registros fílmicos de esa sesión. Y porque evidentemente se declaró secreta, pero superando esto, Jorge. Claro, pero eso es una interpretación a mí me gustaría también, extensiva ya de... No, pero dice la ley expresamente, lastimosamente no traje. Pero discutimos otra vez en el Senado con el colega Sergio Godoy, con quien siempre tenemos discusiones jurídicas. Tratamos de que sean interesantes nuestras discusiones jurídicas con Sergio, porque es un hombre muy bien formado jurídicamente y en general, de cultura general muy sólida. Y discutimos justamente este aspecto. Pero avanzando un poco más. A mí hasta ahora no me dijeron quién de los candidatos que no fueron ternados es claramente superior a los que están ternados. Nadie ha dicho hasta ahora que uno de los integrantes de la terna no merezca estar en la terna. Todos dicen que merecen estar en la terna. Entonces, también midamos los resultados. Esto en el derecho procesal, civil, cuando se habla de las nulidades, te dicen justamente, no es la nulidad por la nulidad misma. Hay que ver qué efectos produce, qué efectos negativos produce en el proceso, qué efectos perjudiciales produce para alguna de las partes o para el proceso en sí para declarar la nulidad. No la nulidad por la nulidad misma. En edictos anteriores se presentaron 50 doctores, ahora se presentaron 31 para este último. Claro, pero por eso digo, tiene, me parece a mí, derecho, por ejemplo, no sé, un José I. González Maqui, un Casañas Levy, Ricardo Merlo, tienen derecho a saber por qué estando en los primeros 5, los primeros 10 lugares, después pasaron pero eso tiene derecho a saber, así como nosotros también tenemos derecho a saber. Pero eso ocurrió a todos, cité al principio, a todos los que quedaron rezagados en la puntuación por el tema de la honorabilidad, pero eso no pasa por la sesión secreta o pública, pasa porque ¿cómo construís? Y habría que hacer, a mí no se me ocurre ahora, pero no sé si se puede, y creo que sí se podría construir
los indicadores para medir la honorabilidad de alguien. ¿Cómo medir? Pero se tiene eso. No, es muy claro. Porque No, pues es clarísimo. Pero es muy subjetivo. Pero no es subjetivo. Por ejemplo, viene el candidato Víctor Ríos, hay 4 denuncias en su contra. Bueno, Le llamamos podemos refutar estas 4 denuncias. Sí, entonces, pero yo ya puedo tomar eso y decir, no, ya puedo decir, yo puedo decir ahí, para mí, él no refutó, no fue suficientemente claro con la respuesta. Eso es lo que se quiere lograr con la ley de de transparencia y con esto que aprobaron. Que la ciudadanía sepa el argumento. Y sabe la ciudadanía, pero no hay forma. ¿Qué va a hacer si a un miembro del Consejo? Podemos hacer pública y yo puedo decir, a mí no me convence esto. Para mí, le voy a dar 5% del total puntaje. ¿Por qué? ¿Y qué le vas a decir? Y yo puedo decir, porque yo considero que no fue suficiente su explicación. Por eso que él es muy delicado el tema de la honorabilidad. Y por eso que y se argumenta y se dice, porque no me si convence. No, pues se queda otra vez por eso, como que se definen cuatro paredes. Vos te das cuenta que en los juicios orales se cometen muchas injusticias, como yo creo que ahí se cometió con Riard. Pero no quiero opinar todavía, porque quiero ver la explicación de la sentencia. Pero en los juicios orales muchas veces uno se da cuenta, en los juicios orales y públicos, que la sentencia es injusta, pero el juez se convenció de otra cosa y explica. Bueno, lo mismo ocurre con la honorabilidad. O sea, ¿cómo vos le convencí? Si un miembro del Consejo dice, para mí no es suficientemente honorable, no es suficientemente claro lo que explica este señor, le doy la mitad del puntaje y ya le favorezco a Jorge, que tiene el 100% en materia de honorabilidad. Esa parte es la que hay que corregir, pero no pasa, o por lo menos no pasa solamente por la publicidad o no de la sesión, sino por establecer mejor los parámetros por establecer mejor los parámetros. Porque yo puedo tener muchas denuncias. Vamos a suponer que yo soy un fiscal y que tengo la animadversión de las organizaciones sociales o de los gremios. O la persona a quienes imputaste. Sí, y me meten 50 denuncias. Entonces, con eso ya no tengo honorabilidad, con eso ya no puedo tener honorabilidad. Por eso es que queremos saber que el argumento de los miembros te das cuenta que, por ejemplo, ese indicador tampoco es suficiente para decir. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando con el senador Víctor Ríos. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra para cerrar el tema terna y después vamos al tema educación y con eso le despedimos al senador Víctor Ríos. Bueno, esto se trata el 11. El 11. ¿Ustedes, tu bancada, ya asumieron una posición o todavía Nosotros no? liberamos los votos. Yo tengo una postura asumida desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que vengo diciendo que necesitamos a Carolina Yáñez en la Corte Suprema de Justicia. Por más que es la candidata del presidente. Y bueno, casualmente ahora es supuestamente la candidata del presidente, pero esto yo lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo y públicamente, no es que ahora se me encendió la luz, porque esta Corte necesita de una especialista en derecho penal. Yo coincido, es verdad. Tenemos graves problemas en materia porque no hay especialista en derecho penal. El doctor Ramírez Candia es alguien que maneja muy bien porque es constitucionalista y eso te da la base para poder manejarte muy bien en el ámbito penal como se maneja él. Pero la especialista de Carolina Yáñez, una sólida formación académica, jurídica y de una honestidad indudable. Y me parece que va a cumplir una tarea importantísima en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo descontaminamos el tema de la influencia? Que incluso el otro día el senador Riera me decía, yo tengo información de que el propio presidente está haciendo lobby para que le voten a Carolina. Entonces, ¿dónde se da lo de la imparcialidad? Entonces, a ver, pero todas las veces en que se dice o se dijo que alguien es candidato del Ejecutivo, evidentemente el presidente de la República algo habrá hecho. Pasó con Martínez Simón, pasó con el doctor Jiménez, menos con el doctor Ramírez Candia, porque se decía que ese era el cupo liberal, ¿verdad? Pero siempre se dijo, yo por ejemplo no le voté, pero no por una cosa es se dijo, otra cosa es que directamente forme parte del gabinete, es ministro del Poder Ejecutivo. Pero se sabe, a ver, cuando la bancada oficialista apoya a un candidato, evidentemente con el presidente de la República bajo la línea. Por ejemplo, en el caso del doctor Jiménez, yo no lo acompañé, él no lo voté, pero no por tener nada en su contra, porque ya en ese momento decía que hacía falta un penalista y estaba el doctor el doctor Marcos Con en la terna. Y seguir reclamando que hacía falta un
penalista en la Corte. Bueno, y dije en su momento también que da la feliz casualidad de que esa persona es también una mujer. Por eso acompaño y por eso considero que el 11 creo que ella va a tener mayoría. E insisto en esto, yo no me pongo a defender, no soy un oficialista del Consejo de la Magistratura. Lo que digo simplemente nomás es que por ejercer una facultad legal no se puede condenar a la nulidad el trabajo de la Corte. Es decir, para ser más concreto, yo no considero que haya que rechazar la terna por ese hecho, porque ese hecho está permitido en la ley. Tema educación, ahora cortito nomás. ¿Cómo le ve a PETA? Vos que Igual que todo, y no arranca, todavía PETA no tiene una impronta educativa. Lo otro que tiene que ver con denuncias de corrupción, que planillerismo y algunas metidas de patas importantes en ese sentido, sí, eso es la impronta PETA, ¿verdad? Que tiene que ver más bien con la gestión administrativa del MEC. Pero desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la gestión de la educación como tal, y todavía no vemos una impronta, una marca, un sello propio del actual ministro de Educación. Yo casualmente ahora soy presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay y estamos abriendo un espacio porque queremos colaborar con el Ministerio de Educación en el proceso de transformación educativa. Hasta hoy no fuimos convocados oficialmente, pero, por ejemplo, esa es una magnífica oportunidad que tiene el ministro para pasar a la historia, empezar un proceso de transformación educativa en serio, que cambie realmente la historia educativa de este país. Pero hasta ahora no ha arrancado tampoco el ministro PETA. Porque PETA tiene otro perfil, yo decía el otro día, yo le veo a PETA como director de aduana, pero no como ministro de Educación. Yo recuerdo que cuando fue designado dije que él tenía perfil de sheriff, sí. Pero que eso hay que ver después qué ocurre, Pero ¿verdad? Pasaron 10 meses y no hay resultados, el problema, la falta de docentes continúa, desvinculación de 88 técnicos. Tuvo algunos errores realmente infantiles, Jorge, por ejemplo, no sé cuánto tiempo tuvo a varias escuelas, varias aulas sin docentes, porque decía que tenía problemas. Cuando vos tenés la herramienta administrativa para designar provisionalmente, hasta tanto puedas hacer el proceso para la designación definitiva. Eso, por ejemplo, no entendí por qué cayó en ese error el ministro, porque es muy infantil y eso generó mucha crispación y lo fue así, digamos, fue deteriorando su imagen ante No hay la sociedad. señales de que la educación va a ser una causa nacional, por ejemplo. Hasta ahora no hay. Hasta ahora no. Yo creo que vos hablaste al principio de la economía. Yo creo que tanto en economía como en educación, el gobierno actual decidió continuar con la misma matriz del gobierno anterior. En materia económica pretende ser la continuidad de lo que era Cartes, y en materia educativa también. Porque si yo te pregunto cuál es un proyecto propio en materia educativa del gobierno, no vimos hasta ahora, y en materia económica también. Lo que nos dicen es que van a hacer mejor las cosas. Por eso es que es complicada la situación, porque vos venís para continuar algo que se vino haciendo desde el gobierno anterior y empezás a tener problemas de eficiencia, problemas de gestión, entonces se producen estas situaciones. ¿Vas a insistir con tu proyecto de que los parlamentarios tienen que ganar por un tiempo el equivalente a 2 salarios de docentes? Sí. Lo que voy a modificar ahí es porque ahí estaba en la duda entre 2 salarios o 4 salarios. En definitiva voy a hacer... ¿Cuánto va a ser? ¿2? 4, que serían 10 millones y algo. Y voy a plantear también que 50 millones de dólares de los bonos soberanos sean destinados para solucionar el problema de la falta de camas de terapia intensiva. ¿Populistas te dijeron? ¿Tus colegas? Pero ¿vos sabés qué pasa, Jorge? Se muere la gente. Manolo Mitán será. Yo soy de Pilar. Y en esos días en que yo presenté el proyecto, no me vas a creer, esto va a sonar demagógico, pero realmente 2 criaturas se nos murieron en Pilar porque no hubo tiempo de evacuarlas. Entonces, ¿de qué populismo me hablan si según los indicadores internacionales ni siquiera tenemos la mitad de las camas que necesitamos, la mitad de las camas de terapia intensiva que necesitamos? Entonces, yo lo que planteo es, esto es algo urgente, la gente se está muriendo. Es más, esto le va a ayudar al gobierno. Imagínate si el gobierno dice, sí, nos ponemos
las pilas y vamos a solucionar este tema en, no sé, en un año. Y yo planteo que se usen fondos de los bonos soberanos, porque el propio Marito había dicho que iba a utilizar bonos soberanos de los hospitales, que se utilice para instalar más camas de terapia intensiva y también generar un programa de formación de terapistas, porque ese es otro problema que tenemos, Jorge, no hay suficientes terapistas en Paraguay. Sí. Y las dos cosas tenemos que hacer. Lilian Samaniego dijo, claro, yo trabajo prácticamente de lunes a lunes en la política, a mí mi salario me alcanza justo. Yo no tengo otro salario en una universidad, haciendo alusión a tu caso. ¿Vos cobras en la Universidad de Pilar? Yo cobro como docente de cátedra, porque soy profesor de Derecho Penal, 1 y 2, pero mi salario de rector no lo cobro. Siempre saco una resolución y no cobro el salario de rector. Si bien es perfectamente legal, eso se discutió, sí, está en la Corte, y te cuento que la semana pasada, después de 6 años, se desestimó aquella famosa denuncia que tuvimos en contra de todas las autoridades de la Universidad Nacional de Pilar, donde nos acusaban de malversación, sí, lesión de confianza. Bueno, ahora hubo una sentencia a partir de un pedido del Ministerio Público, después de 6 años de investigación puntillosa, Jorge. Nos miraron con microscopio, la Fiscalía dijo ningún delito se ha cometido. Bueno, a pesar de todo eso, porque justamente sé que es muy poco sostenible esto desde el punto de vista político, ¿verdad? Decido no cobrar mi salario como rector, que no es ningún mérito, no digo que sea un mérito. Yo decidí eso para poder tener más libertad para el debate, pero no cobro, no pasa por ahí. Pero a ver, decime nomás, Jorge, sinceramente te digo, ¿te parece lógico que haya funcionarios de este país que estén ganando 92 millones de dólares al mes? Los parlamentarios me parece que bueno, eso yo se sé, puede pero hacer recortes en otros aspectos. Perfecto, pero el mensaje es político, nomás, como decirles, señores, nosotros desde el Parlamento estamos dispuestos a tomar esta medida excepcional, extraordinaria, como un gesto político, para tener autoridad política y moral también, y decirle al tipo que está ganando 92 millones de guaraníes, che, viejo, pará un poquito, que lo dijo el propio Sergio Godoy. Fíjate lo que dijo Sergio Godoy en la sesión de senadores. Dijo, cuando yo le llevé el decreto al presidente Horacio Cartes, le dije, presidente, es inmoral este nivel salarial. Lo dijo Sergio Godoy. Sergio Godoy es un chico rico, puede vivir tranquilamente sin depender de su salario. Yo veo algunos otros parlamentarios que... Ya sé, pero yo no digo, mira que yo no estoy diciendo eso, que lo que digo nomás es un gesto político, un gesto ético, y por un tiempo nada más. Pero si a mí me dicen, bueno, suficiente con estos 50 millones de dólares, se soluciona, no hace falta todo esto porque es populista, demagógico, perfecto. Lo que yo quiero, Jorge, es que tengamos más camas de terapia intensiva. Ni siquiera estoy diciendo que lleguemos a las 700 camas que necesitamos, si por lo menos llegar a 600, porque esto cuesta la vida a la gente, eso nomás. Todos los días estamos viendo, Jorge, criaturas que recién nacidos. Problema de terapia intensiva en el Chaco. Por eso, terrible. Simplemente eso. Senador, gracias por su tiempo, muy amable. Al contrario, Jorge, gracias a vos. A la vuelta de la pausa, Matías Insaurralde, Agenda Digital, ¿qué hay detrás? ¿Por qué no están transparentando desde el MITIC el destino que le van a dar a 130 millones de dólares fruto de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo? A la vuelta de la pausa, ya venimos. Pues seguimos en la caja negra. Tenemos preparado un informe como introducción de lo que vamos a hablar con Matías Insaurralde en relación al tema agenda digital, lo que habíamos anunciado. Desde el MITIC van a administrar 130 millones de dólares, pero sin embargo hasta ahora hay dudas, se cuestiona la falta de transparencia de todo este proceso. Veamos el informe en relación a este tema. Agenda Digital, el oculto y poco transparente proyecto de Peralta Bierzi. Multimillonario préstamo para Agenda Digital pone en riesgo al país por alto nivel de endeudamiento. El gobierno
gobierno de Mario Abdo Benítez está a meses de recibir el primer desembolso del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. El multimillonario crédito de 130 millones de dólares fue asumido sin tener en cuenta que se ponía en riesgo el tope de endeudamiento del país. La Contraloría General de la República alertó en el mes de enero sobre el impacto que tendría que asumir el préstamo del BID para el proyecto Agenda Digital impulsado por el ministro Alejandro Peralta Bierzi. El ratio de la deuda con respecto a ingresos totales se situaría muy por encima del umbral superior. Este hecho debe ser considerado como un factor de alerta, reza parte del informe de la Contraloría. El ente Contralor alertó del impacto en los índices de liquidez para el año 2023 debido al vencimiento de una parte de los bonos soberanos equivalentes a unos 780 millones de dólares. Asimismo, advirtió que se tienen vencimientos previstos para el año 2026 y 2027 por 600 y 500 millones de dólares respectivamente. Por consiguiente, se avisaba que el Ministerio de Hacienda debía prever con anticipación las medidas necesarias para disponer de recursos suficientes y poder hacer frente a esas deudas. Llama la atención que las autoridades financieras y del Congreso hayan hecho caso omiso de esa advertencia y hayan aprobado a tambor batiente la iniciativa de las autoridades del MITIC. El 85% del préstamo de 130 millones de dólares se ejecutará hasta el año 2023, es decir, durante este gobierno. ¿Esta es la razón que justifica tanto apuro? Hasta ahora, los detalles técnicos del proyecto no fueron dados a conocer en un 100%. Suman las dudas y cuestionamientos al proyecto, que corre serio riesgo en manos de autoridades que ocultan información y están sospechadas de actos de corrupción. El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación MITIC, Alejandro Peralta Bierzi, hasta ahora no ofrece información suficiente que garantice el uso transparente del préstamo de 130 millones de dólares que usará y que los paraguayos pagaremos hasta el año 2042. Bueno, para hablar sobre este tema está con nosotros Matías Insaurralde. Él es desarrollador de software. Fue uno de los primeros que revisó en qué consistía el proyecto Agenda Digital, hurgó y fue pidiendo, reclamando al MITIC más información de cómo va a funcionar esto. Incluso ya hace un par de meses generó una rara y cuestionada respuesta por parte del viceministro de Tecnología, Miguel Martín, a quien, entre paréntesis, varias veces lo hemos invitado acá a la Caja Negra para hablar sobre este tema. Nunca pudo, siempre se excusó. Y Matías, en realidad vos casi no estás acá. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, Jorge y audiencia. Sí, la verdad que estuve viajando. Mucho tiempo afuera, ¿verdad? Yo trabajo para una empresa que está en Inglaterra y trabajo desde casa. Entonces suelo viajar un poco. Te buscamos una vez, estabas en Moscú, te buscamos el otro martes, estabas en Estados Unidos, después el otro martes estabas en México. Estuve en muchos lugares, estuve viajando 3 meses y uno de los motivos por los cuales corté el viaje fue también, por un lado me cansé un poco de viajar y por otro lado para ver si podía mover un poco más este tema, ya que de repente puedo hacer cosas físicamente como organizar reuniones de repente. Se armó un pequeño grupo que se llama Agenda Digital PY y es un grupo de ciudadanos donde venimos investigando este tema. Hay gente hay alumnos de informática, hay ingenieros, hay gente de todo tipo de ámbitos y básicamente venimos presionando desde distintos puntos más transparencia en este proyecto, ¿verdad? Leí el fin de semana un artículo, el día de Última Hora, de querido amigo Jan Esperanza, no sé si vos llegaste a leer. Sí, llegué a leer el artículo. Coincidimos, yo creo que 100% con el enfoque de Jan en la importancia, lo que puede significar la agenda digital para el Paraguay. Pero acá la discusión o el cuestionamiento no se centra en la necesidad de implementar o no la agenda digital. La discusión está en cómo se va a utilizar ese dinero y la obligación que tiene el MITIC en dar toda la información. Claro, hay que entender también que este plan de la agenda digital, de alguna forma, los organismos internacionales te lo traen así todo preparado. Si mirás, por ejemplo, el BID también le dio dinero ahora a Argentina. Y hay otros proyectos de agenda digital alrededor de Latinoamérica donde está la misma estructura básicamente. Y yo estoy de acuerdo con que se tiene que ejecutar la agenda digital,
pero deberíamos pensar nuestra agenda digital, que es lo que nos va a servir a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es la agenda digital para la gente que no sabe? Cuando Sí. hablamos de agenda digital, ¿de qué estamos hablando? Básicamente es potenciar todo lo que sea tecnología a nivel de gobierno, a nivel de lo que es economía. Eso quiere decir potenciar o incentivar empresas de base tecnológica, así como startups de tecnología, ese tipo de cosas. También está la parte de gobierno digital, que es central, el tema de digitalizar trámites, por ejemplo, que es algo que en otros países es súper... Es acercar a la institución a la ciudadanía a través de la tecnología. Sí, eso O sea, mismo. básicamente. Ahora, ¿cómo vos empezaste a hurgar esto? Dijiste, esto me llama la atención, esto se tiene que explicar, acá hay algo que nos cierra. ¿Cómo fue? Sí, yo venía investigando el tema el tema de computadoras e internet en escuelas. O sea, empecé a investigar esto hace 2 o 3 meses aproximadamente. Entonces empiezo a trazar la historia de cuánto gastó el Estado paraguayo en el tema de conectar escuelas y todo eso. Porque siempre escuchamos eso en cada gobierno de repente, el tema de vamos a revolucionar la educación, vamos a conectar escuelas a internet, y finalmente los indicadores son muy bajos, ¿verdad? Creo que en el 2015 había menos de 10% de escuelas conectadas, y desde el 98 que existen programas sobre eso. Entonces voy viendo ese tipo de cosas, y luego llego al proyecto de Agenda Digital porque se aprueba por el Congreso en abril. Entonces yo digo, este dinero seguro que se va a usar otra vez en conectar escuelas a internet, entonces hay que investigar en qué es lo que se va a usar. Ahí empezamos a ver documentación sobre el tema. Tengo amigos que venían ya solicitando hace un año ya sobre este proyecto de información y nunca tenían nada concreto. A través del portal de información pública solicitamos, finalmente nos pasan un esqueleto del proyecto, y ahí empezamos a analizar muchas cosas, ¿verdad? Encontramos cosas que nos cerraban, como por ejemplo a la organización OMAPA, que hace Olimpiadas de Matemática, se le asignaba $700.000 en el plan del proyecto. Y cuando hablamos con OMAPA nos dice, nosotros no sabemos nada de eso. Entonces eso es bastante sucio, porque vos estás usando el nombre de una organización para hacer aprobar algo, ¿verdad? Y finalmente el MITIC nos responde oficialmente, nos dijo oficialmente que el tema de Olimpiadas con OMAPA era un ejemplo nomás. Y entonces ahí la pregunta es, ¿en qué vas a usar ahora entonces los $700.000? Claro, si eso era un ejemplo, entonces en la práctica, ¿cómo vas a usar? Claro. ¿Y cuál fue la respuesta? Ellos dijeron que era solo un ejemplo, que había que ver esa parte, que no había una metodología para las Olimpiadas, y eso es lo que dijeron. Lo mismo ocurrió con la Agencia Espacial. En Paraguay hay una institución que es la Agencia Espacial Paraguaya, que tiene un presupuesto, pero no es muy grande, y se declaraba en el proyecto, en el plan, dar $400.000 o algo así a la Agencia Espacial para el programa del primer satélite paraguayo. Y cuando yo le pregunto a la Agencia Espacial, ¿ustedes saben de este proyecto? Dicen, no sabemos. ¿Y cuánto iban a destinar a eso? Eran como $450.000 más o menos. Entonces, a medida que íbamos viendo los ítems, hay cosas que iban saliendo que no cerraban. Y por un lado tenés el tema de que hay cuestiones que son importantes, que la mayoría cree que hay que ejecutar dentro del proyecto, pero que no están bien detalladas. Y por otro lado hay cosas que no están justificadas del todo, hay cosas que se sacaron ahora y el proyecto está ahí, ¿verdad? A partir de esta reacción, este reclamo en realidad que hicieron ustedes, hablas ya de un grupo constituido, se llegó a hacer una audiencia pública. Hicimos varias reuniones con el grupo, así más informales, porque finalmente, como somos técnicos, los técnicos, especialmente los informáticos y los programadores, tienen una costumbre de organizar eventos para hablar de cosas técnicas. Entonces adoptamos ese formato, hicimos así algunos eventos, fueron incluso exministros a algunos de los eventos. En una ocasión se fue también el viceministro Miguel Martín, y de alguna forma fuimos haciendo eso. Hasta ahora tuvimos 2 reuniones con la gente del MITIC, donde hasta el momento no tenemos todavía una seguridad de vamos a poder participar en rediseñar la agenda, hacer algo que nos sirva realmente a los ciudadanos. O sea, esa es la pregunta que estamos planteando, ¿verdad? O sea, no queremos esa agenda de la forma en la que está estructurada, queremos que sea abierto, ¿verdad? Y acá hay otra cuestión que saltó. El diario La Nación estaba haciendo una serie de investigaciones desde la semana, puntualmente la semana pasada, donde otra vez complica más la historia y hay un manto de dudas cuando, por ejemplo, apareció la contratación de algunos docentes vinculados a una universidad privada de la familia del viceministro, Sí. Con salarios de 5 millones de guaraníes por hora. Un escándalo mayúsculo, que entre paréntesis hoy no ha pasado aparentemente nada. Ayer en su informe el presidente de la República habló de la importancia de la agenda digital, de los 130 millones de dólares, cuando que en realidad acá tenemos una denuncia gravísima que afecta al que va a ser uno de los principales ejecutores de esto, que es el viceministro de Tecnología. Porque el ministro del MITIC, Alejandro Peralta Bierzi, yo creo que yo nunca escuché su voz, nunca habló en ningún lado
O sea, nunca salió a explicar, nunca contó detalles de estos cuestionamientos que, como vos decís, empezaste vos, después esto fue creciendo y después estos escándalos de la semana pasada de las contrataciones millonarias con recursos públicos para beneficiar a docentes que trabajan en la universidad del viceministro de Tecnología. Esto ya nos preocupa de cómo van a usar, si así ya están utilizando el presupuesto de MITIC, no me quiero imaginar cómo van a utilizar los 130 millones de dólares. Claro, especialmente porque en la agenda digital hay una gran parte de dinero que está destinada a temas de capacitación, así que por ese motivo yo también creo que eso es así. Y de hecho tuvimos una reunión con el viceministro y con la gente de MITIC hace unos días, y yo y el grupo hablamos abiertamente de eso, y de hecho le planteamos un espacio para preguntarle sobre eso, ¿verdad? Y te comento básicamente que son dos empresas las que se adjudicaron con esa capacitación. Hay una que sí hizo capacitaciones técnicas, hay un informe de 300 páginas, yo estoy de acuerdo con eso, pero este tema de las charlas de emprendedurismo me parece es totalmente absurdo, ¿verdad? Absurdo en el sentido de que bajo qué proyecto del MITIC vos metés eso, cómo justificás eso. O sea, yo tengo amigos que hacen capacitación, cuando era Senatic hacían capacitación y no les pagaban nada o les pagaban poco. O sea, muchas veces a mí incluso me pidieron ser voluntario o pagarme muy poco dinero por hacer ese tipo de cosas. Nunca 5 millones de guaraníes por hora. No, jamás, ¿verdad? De hecho, yo generalmente hago gratis todo lo que hago, todo este tipo de cosas, pero me impresiona nomás cómo sale ese dinero para algo que es totalmente absurdo. Y el nivel de las charlas era así totalmente motivacional. O sea, me parece que además estaba enmarcado en que era emprendimientos en tecnología. Y el contenido que yo vi en mucho de eso era cumple tus sueños y cuestiones así. O sea, eso me parece que no puede justificar. El otro proyecto sí tiene un informe de 300 páginas, hay contenido técnico y conozco gente que asistió también a eso y eso me parece interesante, o sea, eso está bien, ¿verdad? Pero el otro es totalmente dudoso, realmente. Y después lo otro, yo creo que después aclararon a partir de las dudas, un monto altísimo, creo que 3 millones de dólares para marketing. Y vos decís, tanta cantidad de dinero para marketing, y sí, a lo mejor para instalar, para socializar el tema, pues yo no sé si ese monto, esa cantidad de dinero, ¿verdad? Sí, de hecho no hay demasiados detalles sobre ese monto. Ahora se publicó un esqueleto del proyecto un poco más oficial que todavía no pudimos analizar del todo. Yo vi muy ligeramente porque es muy grande el proyecto y es importante también resaltar que este proyecto actualizado ya se envió a Hacienda porque es parte ya del presupuesto 2020. Entonces es más definitivo que todo lo otro que se vino publicando. Todavía no pude analizar del todo, es un documento gigante, ¿verdad? El tema de marketing, hay que pensar que gran parte de estas cosas que ellos planean hacer con la agenda superan completamente su capacidad, ¿verdad? Porque no tienen suficiente personal, por lo tanto hay muchas cosas que se van a tercerizar y eso está ok, o sea, se puede tercerizar espectacular, ojalá se hagan concursos reales, ¿verdad? No haya nada amañado, pero por otro lado hay que entender también cuál es el análisis de impacto de cómo eso va a caer para el presupuesto de los próximos años. Porque veíamos en el informe, yo me preguntaba esta mañana en la radio, yo no sé hasta qué punto nosotros llegamos a dimensionar lo que significa esto, 130 millones de dólares y que al final lo vamos a pagar todos. Claro, especialmente para los jóvenes, ¿verdad? O sea, yo tengo 24 y vivo en Paraguay, o sea, yo podría reubicarme a un país como Estonia que ya tiene gobierno digital, pero yo quiero estar acá y por eso estoy haciendo este tipo de cosas, porque me parece que se puede cambiar algo. Y hasta ahora está difícil, pero bueno, estamos en eso. O sea, yo creo que... Yo también decía que bueno hubiese sido tenerte a vos acá y tenerlo acá también a Miguel Martín para intercambiar información, que es lo que hoy se reclama. Cuando estamos en esta tendencia, en aras de la transparencia, lo mínimo que se pide es que nos cuenten cómo van a gastar 130 millones de dólares. Imagínate, pusiste nomás dos ejemplos. Claro. 700 mil dólares pusieron en el proyecto de que iban a destinar a una organización y la organización no tenía idea. Después lo mismo, por ejemplo, el caso de estos 450 mil dólares para la agencia espacial, la misma historia. Entonces yo digo, ¿cómo esto pasó al Parlamento? O sea, ¿cómo pasó el filtro del Congreso, donde suelen ser muy puntillosos a la hora de aprobar préstamos, y esto pasó como por un tubo? Sí, yo creo que el principal problema es que no hay mucha asesoría tal vez en el Congreso. De hecho, uno de los diputados... Sobre el tema técnico, ¿verdad? Claro, uno de los diputados que fue a la primera reunión que organizamos, creo que hubo más de 50 personas en esa reunión, físicamente en un lugar, y uno de los diputados nos comentó luego que, bueno, esto es lo que pasa siempre, o sea, cuando un proyecto muy técnico es lo que pasa.
pero creo que eso no quiere decir que esté bien, ¿verdad? De la misma forma que incluso la documentación actualizada que tenemos hasta ahora no está completamente detallada. Anda a hacer eso en el sector privado, o sea, no va a pasar eso. Nadie te va a dar esa cantidad de plata así poniendo algo como ejemplo. Algo ¿verdad? muy general, ¿verdad? Y sin justificación. Entonces, ahora algo que propusimos al MITIC es que nos den un mecanismo, o sea, nosotros propusimos un mecanismo para que nos permitan participar, ver si podemos cambiar cosas. Y hasta ahora seguimos esperando un sí o no de podemos cambiar o no vamos a poder cambiar. O sea, estamos esperando eso. Lo otro, yo mencionaba una cuestión también vital en toda esta discusión que se viene generando. Cuando se hace este reclamo al MITIC de la información, en un momento había saltado de que se iba a destinar, creo que 30 millones de dólares de ese monto total a consultorías. Después salieron a explicar que en realidad no es consultoría nomás, sino también es un trabajo práctico finalmente. Incluso, ¿cómo es que decían? Un término técnico usaron, iba a haber programas. Claro, se contrataban programadores. Programadores iban a contratar, ¿verdad? Pero esto tampoco en el proyecto se explicó con detenimiento, al punto de que la primera información que saltó es de que se iba a gastar en consultoría. Y vaya que acá en nuestro país nosotros tenemos antecedentes de cómo se ha rifado el dinero público en consultorías. Claro, eso es un clásico. Así como te decía, el tema de consultorías que ellos ponen es más bien por el tema de contratar técnicos. Y así como te dije, yo estoy de acuerdo con eso, pero sí es un peligro cuando vos estás llevando a cabo un proyecto y cómo vas a mantener ese proyecto. Usas vos el dinero del préstamo para contratar 50 personas, 50 consultores entre empresas y consultores individuales. Y después cuando ellos desarrollen todo lo que tenían planeado hacer, ¿cómo mantenés eso? ¿Cómo va a impactar el presupuesto de la nación? Y ese es un análisis que es importante. Así como viste el informe de Contraloría, ya alertaba sobre el tema de índice de liquidez, ¿verdad? Básicamente Paraguay tiene que mantener cierta liquidez en las reservas y justo ese año hay vencimientos. Y bueno, entonces y este préstamo ya nos genera un desfasaje, digamos, ¿verdad? Claro, hay que empezar a pagar intereses. Creo que a partir del próximo año son pagos semestrales. Y bueno, entonces es interesante esa parte. Así como hay que analizar esa parte monetaria, cómo impacta en ese aspecto, el tema del mantenimiento es crucial, ¿verdad? Es un clásico, por ejemplo, que se hizo en muchos gobiernos anteriores, especialmente hace 15 años, el tema, por ejemplo, de instalar telecentros en el interior del país. Y se van, contratan una empresa, instalan un telecentro, que son computadoras con internet, y después está todo abandonado ahora. Y eso es lo que no queremos que pase de vuelta con esto, ¿verdad? Que se instalen cosas que después no se va a poder mantener o que va a ser muy costoso mantener. Después quiero entrar, porque hay varios aspectos que quiero hablar contigo, pero todavía tenemos tiempo. Sí. Y tengo acá anotado. En principio yo dije, cuando lo llevaron a Peralta Bierzi, no viene el sector público que tiene su dinámica de cómo se hacen las cosas. Cuando venís el sector privado, yo supongo que cuesta después adaptarte, porque es totalmente distinto. Yo quiero hacer esto, lo hago porque es dinero privado, pero claro, cuando es dinero público hay procesos, hay normas, hay licitaciones y tenés que cumplir. Y sobre todo lo de la transparencia. Entonces yo dije, esta gente que está hoy en el MITIC no tiene todavía esa dinámica y creen que están todavía en el sector privado. Entonces yo le di el beneficio de la duda cuando saltaron estos cuestionamientos. Pero después cuando vi las publicaciones en La Nación la semana pasada de estas contrataciones de estos docentes para dar charlas sobre emprendedurismo y con esos montos millonarios, dije, no, acá hay algo que no cierra. O sea, porque automáticamente haces la relación. Si van a utilizar el préstamo de 130 millones de dólares, como hoy ya están usando el presupuesto del MITIC, entonces todo lo que nos estamos endeudando, estamos pagando para beneficiar a un grupo de amigos nomás. Entonces eso es muy grave y muy peligroso que suceda. Sí, eso es muy grave. Además, en particular sobre el tema de emprendedurismo, se entiende que MITIC es el ente central de alguna forma de todo lo que es tecnología, pero sobre el tema de emprendedurismo tenemos una Dirección Nacional de Emprendedurismo que hace este tipo de charlas, ¿verdad? Es parte de su presupuesto. O sea, yo conozco lo que ellos hacen y creo que hay como 3 o 4 dependencias en el Estado que se dedican al tema de emprendedurismo, ¿verdad? Y tengo muchos amigos emprendedores que a la hora de la realidad no puede hacer tu empresa de tecnología financiera porque hay una regulación tonta, ¿verdad? Entonces esa parte a mí me parece muy absurda, ¿verdad? Totalmente, así como te dije, y hay que ver eso, ¿verdad?
O sea, yo creo que emprendedurismo puede ser el próximo Internet en la escuela, ¿verdad? Que es algo que en lo que venimos gastando dinero desde 1998. Hubo un programa del Banco Mundial, se conectaron las primeras escuelas de Internet en Paraguay. Y para darte un ejemplo, Chile hizo lo mismo y ese programa en Chile sigue activo hasta ahora. Salió del Banco Mundial, se separó como una organización independiente y Chile tiene una penetración de Internet altísima. Prácticamente todas las escuelas están conectadas a Internet. Usted me preguntaba qué dicen, también lo hemos buscado, nunca pudimos hablar, qué dice el Banco Interamericano de Desarrollo, porque yo supongo que a ellos no les debe beneficiar, no sé por usar un término, que un préstamo otorgado por ellos hoy esté siendo tan cuestionado, principalmente en relación a la transparencia de cómo se va a usar esa plata. Me parece que ellos también deberían exigirles al propio, Claro. la propia institución que va a usar ese dinero en que aporte más información en relación a la transparencia de esto, ¿verdad? Claro, de hecho ayer con este grupo de personas enviamos una nota al Banco Interamericano de Desarrollo y estamos buscando reunirnos con ellos para entender cuál es la posición de ellos, ¿verdad? Creo que eso sería interesante saber también. Pero nunca ellos se pronunciaron. ¿Hace cuánto No, que estamos con este hace tema? 2 meses aproximadamente. Hace 2 meses, ¿verdad? Y nunca dijeron absolutamente nada, ¿verdad? Nunca. Y también hay que entender que finalmente es un banco, ¿verdad? O sea, literalmente la forma en la que ellos meten esto es como una casa de crédito que te Claro, dice... ellos te dan la plata, después nosotros tenemos que pagar. Claro, o sea, eso es prácticamente así. O sea, hay gente que habló con consultores del BID y ellos te dicen que básicamente esa es la forma en la que ellos trabajan, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa. Esta es la última pausa, Natalia. Sí, 2 temas a la vuelta. Uno, mencionaste, leí un tuit tuyo, una licitación de IPS, ahora que hay tanto debate en torno a IPS por la compra de... ¿cómo? El chatbot de WhatsApp, De WhatsApp, seguramente, sí. 1.200 millones. Eso es, sí. Y ya hay reacciones y vos decías, lo más probable es que mañana eso te da tapa de todos los diarios. Claro. Pero acá de 130 millones de dólares como que todavía hay un sector nomás todavía de la prensa, cuando que esto tendría que comprometernos a todos y todos hacer fuerza para que esto sea transparente. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, esto que también contaste, que a mí me parece gravísimo, que se esté utilizando una cuenta de dominio privado para manejar información pública. Claro. Y directamente están utilizando, mencionabas vos, una cuenta del grupo Bierzi para intercambiar información pública que tiene que ver con el MITIC. Sí. Y eso me gustaría que nos expliques y por qué eso es muy grave, ¿verdad? Y Dale. haciendo incluso la comparación de lo que tanto se le cuestionó a la ex secretaria de Estado, candidata a la presidencia en los Estados Unidos, Hillary Clinton, que tuvo un problema feroz por esto, Sí. por usar su correo privado, Para ella, cuestiones para públicas. cuestiones gubernamentales y cuestiones públicas. Esto es gravísimo también. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Está con nosotros Matías Insaurralde, desarrollador de software. Matías, esto posteaste en el Twitter. Sí. La gente de MITIC viene utilizando correo electrónico con un dominio mcyt.com.py que pertenece al grupo Bierzi, alojado en Google. Preocupa cómo queda el tema de la soberanía en este caso. Borraron el dominio hoy cuando empezamos a investigarlo. ¿Esto qué significa? Básicamente vos querés tener presencia en internet y te vas a registrar un dominio. Puede ser unicanal.com.py. Así como sabes, todas las instituciones públicas tienen sus propios dominios. El MEC tiene mec.gov.py, la Contraloría tiene contraloría.gov.py. Esto se gestiona en la UNA. Básicamente la UNA tiene un departamento que se encarga de asignar estos dominios. Salen 200.000 guaraníes al año. O sea, no sale nada de tener un dominio. Y la forma en la que esto funciona usualmente en el sector público es la institución se va y compra un dominio .gov.py y usa eso para su correo electrónico. Recordad que antes de MITIC tenía Senatix y por otro lado tenía la SICOM. Sí. Entonces, de alguna forma, en julio de 2018, en vez de agarrar y crear cuentas en estos dominios, @Senatix o @SICOM, se crea un dominio que es mcit.com.py, que asumo que CIT viene por Ciencia y Tecnología, pero no estoy seguro. Y entonces varios de los funcionarios actuales de MITIC tienen cuentas bajo ese dominio. Y después yo empiezo a revisar y ese dominio está a nombre de una persona que es gerente del grupo Bierzi, ¿verdad?
Y esa persona incluso respondió, yo también difundí su respuesta, y básicamente él aclara que no está a nombre del grupo Bierzi, está a nombre de él mismo. Pero Que es empleado del grupo Bierzi. Claro, o sea, la única relación posible, y de hecho él dice, el ministro me pidió que yo registre eso, porque cuando eso se estaba armando el equipo de MITIC y todo eso, ¿verdad? Y eso está perfecto, ok, se registra eso, no está tan perfecto, pero bueno, se hace eso. Y finalmente nosotros accedemos a documentos que tienen que ver con el BIT. Pero ahí es un paréntesis, ¿no? Ok. Cuando yo te decía cómo se mezcla cuando estás en la función pública y venís del sector privado. Sí. O sea, ¿por qué le pidieron al gerente del grupo Bierzi para que cree la cuenta para el MITIC? Claro, o sea, o él era un consultor o no hay una explicación en realidad, ¿verdad? O sea, no existe esa explicación. Y ahí va a tener la cuestión de que quien administra el dominio sí o sí tiene el control sobre los datos que están en ese dominio o puede acceder potencialmente a esos datos. Eso es así de claro, ¿verdad? ¿Cómo es? Espera un poco. O sea, si yo registro el dominio, Sí, sí. yo soy el que administra ese dominio. Vos tenés puedo- o sea, un gerente del grupo Bierzi tenía el control de toda la información que manejaba MITIC. Claro, él podría potencialmente acceder a los correos, crear nuevas cuentas, eliminar cuentas, operar lo que sea que haya en ese dominio. Todo lo que es correo electrónico. Entonces la pregunta es por qué ellos siguieron utilizando esto prácticamente un año, ya vienen hace un año utilizando eso. O sea, ¿por qué no migraron a MITIC? De hecho que tienen sus cuentas @MITIC, pero no las venían utilizando para documentos oficiales que le enviaban a Ahí MITIC. tenés otra cuestión. Vaya en casa de herrero, cuchillo de palo. Estamos hablando del Ministerio de Tecnología. Cuando se fusiona SICOM con Senatic, supone que cuando salió la ley y esto ya se concretó, automáticamente lo primero que hubiesen hecho fue eso, ¿verdad? Claro, Que no lo hicieron. Además, considerando que MITIC tiene, y Senatic tenían, y sigue eso, tiene un departamento de seguridad informática. Y eso es algo que cualquier persona que trabaja en seguridad informática te va a poder decir que no se debería hacer. Y te comento dos cuestiones muy puntuales, ¿verdad? Una es el tema de, ok, imagínate que haya ahora una investigación sobre corrupción en MITIC. Y esos datos no están alojados, físicamente están en Estados Unidos, porque se usaba Gmail para alojar esos emails. Entonces, como el Estado paraguayo va a tener que hacer una demanda internacional para acceder a esos datos. O sea, esa es la cuestión. Que es información del Estado paraguayo. Claro, ¿verdad? es algo que toda pasa- esa información está en... Claro, todos los emails que se enviaron a través de mcit.com.py están en Estados Unidos. Y ese es un tema muy, muy grave, por eso te hablo del tema de soberanía. Todas las otras instituciones públicas tienen sus servidores acá. Que está acá la una. Claro, o sea, MITIC tienen su oficina, Ah. DNSP tiene su oficina y ellos administran eso ahí, y justamente por el tema de soberanía. Y te comento brevemente el caso de Hillary Clinton. Hillary Clinton fue secretaria de Estado entre 2009 y 2013 en Estados Unidos durante la época de Obama. Y pasa que ella luego se candidata como por el Partido Demócrata contra Trump, estuvo luchando ahí, y justo en ese momento empieza a investigar un caso de que se le hackea el email a ella, su email privado, y en ese email privado se encuentra información confidencial. Por ejemplo, había un programa de la CIA que era ultra secreto, de drones para espionaje, qué sé yo, y ella mencionó nomás ese programa, habló de ese programa de la CIA, y eso ya es información clasificada, simplemente mencionar el nombre de ese programa. Y entonces surge toda una discusión sobre el grave error que cometió Hillary Clinton Tuvo un al costo hacer eso. político altísimo para ella eso. Claro, además lo sacaron un mes antes de las elecciones o algo así. Entonces, para darte una idea, cómo hasta el Congreso estadounidense habló, ellos que son tan paranoicos, o sea, habló sobre eso. Y en Paraguay creo que ahora mismo no estamos dimensionando eso, teniendo un Ministerio de Tecnología que tiene presupuesto para seguridad informática y que incluso con la agenda digital pretende poner más dinero en seguridad informática. O sea, ¿cómo vamos a hablar de seguridad informática si algo muy básico no estamos haciendo? O sea, estamos tirando, o sea, te cuento que DNSP y cualquier otra institución pública probablemente cuida mucho más este aspecto que esto que ocurrió y que se viene haciendo hace un año. O sea, es muy grave eso. Es gravísimo. Es súper grave. Es gravísimo. Yo no sé si ellos precisamente pueden alegar una torpeza o se les escapó, no lo revisaron de vuelta. Me parece que ellos precisamente no lo pueden, ¿verdad? Claro, y además es muy extraño porque cuando salió este tema de la investigación, nosotros empezamos a revisar cosas del dominio, vimos el titular y todo eso, y el titular elimina el dominio, siendo que él podía transferir eso al MITIC, o sea, eso se puede hacer, se puede transferir a la institución, pero él eliminó completamente el dominio y eso quiere decir que estaban haciendo mal, o sea, es como aceptar tu error, eliminar algo que ahí básicamente ellos admiten Eso tiene eso. que ver con esa factura que mostraste. ¿Qué es esa? Sí, básicamente en el grupo dijimos, ok, vamos a comprar el dominio nosotros. Entonces compramos el dominio. Ahora nosotros somos los dueños del dominio mcit.com.py. Solo para demostrar cómo puede pasar eso. O sea, cualquiera puede De lo comprar eso. vulnerable que es. Así, Lo vulnerable o sea, que es eso.
Cuando Claro. estamos hablando de una información que en teoría ahí puede haber información Claro. clasificada, Y digamos, ¿verdad? entonces te comento, lo que hicimos nosotros fue comprar el dominio porque se eliminó. Entonces pusimos un parámetro ahí donde podemos recibir todo el correo que se envía a @mcit.com.py. ¿Por qué? Porque ahora es nuestro dominio, ahora es mi dominio. Entonces si alguien envía de vuelta un correo ahí, yo voy a recibir eso. Entonces con eso yo puedo demostrar que efectivamente es un grave problema de seguridad, mostrando que llega de un correo de ese estilo, ¿verdad? Todavía no llegó nada, pero eso es algo que yo puedo demostrar y que igual no hace falta demostrarlo. Así como te digo, es un tema muy básico de seguridad informática. Es eso. Esto es una torpeza tremenda, ¿verdad? Sí. Yo no sé si se puede justificar de que se dio pues, el fenómeno el año pasado de que se fusionaron dos ministerios. Yo no sé si ellos pueden alegar, porque insisto, son los que van a manejar, imagínate, van a desarrollar todo lo que tiene que ver la agenda digital y a ellos les pasa esto, me parece. Claro, además por otro lado el gerente a quien yo le conozco por las redes y todo eso, conozco su trabajo, o sea, no discuto nada de eso, o sea, no entiendo por qué él tiene que entrar a tomar ese rol ahí, o sea, y por qué él no, obviamente él no va a aconsejar sobre eso, pudo haber sido una orden directa, qué sé yo, pero yo no entiendo cuál es su rol ahí en eso, o sea, él fue un asesor, o sea, no entiendo qué pasa O ahí. sea, ¿qué hace el gerente del grupo Bierzi asesorando al MITIC? Claro, O sea, eso no cierra para nada, ¿verdad? o sea, no sé si está asesorando o está trabajando directamente, ¿verdad? Claro, o sea, eso no cierra realmente para nada, es muy, muy extraño. ¿Cómo avanza toda esta historia? Hay una apertura por parte de Martin para aclarar todas estas cuestiones que ustedes ponen en la consideración. Sí, hay cierta apertura, pero todavía finalmente te dicen lo que querés escuchar, o sea, va por ahí, ¿verdad? Estamos intentando, ahora pusimos una fecha límite, básicamente le propusimos, mira, hay unos mecanismos de participación que podemos hacer y tenés que permitirnos rediseñar la agenda con toda la gente, que sea completamente abierto, que pueda venir también la industria del software a aportar, que puedan venir los estudiantes, la academia, también nosotros, que no estamos en ninguno de esos gremios ni grupos, porque somos independientes, ¿verdad? O sea, eso es lo que le propusimos hacer y le pusimos una fecha límite, ¿verdad?, para hacer eso. Si eso no se hace, vamos a ver qué medidas tomar, ¿verdad? O sea, creemos que eso se debe hacer. Finalmente es nuestra agenda digital, ¿verdad? Tiene que ser algo que realmente nos sirva. Es nuestra agenda digital y la pagamos todos. Claro, así mismo. Ahora lo otro, esto que mencionaste, que por todo el ruido que están haciendo ustedes, nosotros le hicimos también seguimiento, es raro que no haya generado en otros medios también, no haya, bueno, yo entiendo lo del grupo Bierzi, supongo yo que no van a sacar ni una coma sobre esto, ¿verdad? Creo, o sea, no sé. Sí. Pero en el sentido de que otros montos, otras compras, otras adquisiciones de montos mucho pequeños, armamos toda una historia con justa razón, ¿verdad? Si hay cuestión Claro. rara, no importa que sea Poco o mucho, mil sí. millones o 130 millones de dólares, tiene que aclarar, ¿verdad? Pero en este caso como que recién ahora, con todo el movimiento que están haciendo ustedes, como que esto va cobrando fuerza y la gente está entendiendo y está aprendiendo recién ahora, ¿verdad? Sí, creo que es un trabajo de socialización que alguna vez, de alguna forma hicimos, ¿verdad? Sí. Y para mí es bastante válido eso. Matías y Saural, seguimos en contacto. Gracias por Ok, tu tiempo. gracias por el espacio. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. No se muevan de mi canal. Viene Oscar Lovera, hace escena del crimen. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes. Buenas noches.